Y desde ahí comenzamos la grabación. Pues vamos a comenzar con esta última sesión del Jesús histórico, o sea, el curso de investigación sobre, bueno, la investigación histórica sobre Jesús. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el Amén. nombre del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te agradecemos por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de la familia. Pedimos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, en especial, pues, compañeros nuestros de los cursos, de Carmen Villarreal, mi papá y otras personas que también han solicitado nuestra oración. Y ofrecemos esta sesión por ellos para que también se sientan reconfortados, sientan pues que estamos con ellos y reciban siempre la gracia de lo alto. Todo esto te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta sesión con un tema que nos ayuda a ir complementando lo que hemos estado viendo. Hemos visto de Jesús, por ejemplo, sus milagros, los exorcismos, su predicación sobre el reino. Hemos hablado también de las comidas con los pecadores que Jesús tuvo en diversas ocasiones y que constituyen un signo con el cual él manifiesta la llegada inminente del reino de Dios. Pasamos ahora a otro punto, que es Jesús como sabiduría, como maestro de sabiduría, que se caracteriza por sus enseñanzas, como ya hemos visto en otras ocasiones. En la predicación del reino, Jesús utiliza los llamados mashal. Mashal son proverbios pequeños o frases cortas, pero de gran enseñanza, sobre todo para la vida práctica. Y entonces, cuando se analiza precisamente ese tipo de actividad de Jesús, se va viendo cómo él fue dándole a su vida una orientación en la línea de los profetas y los sabios de Israel. Los profetas, pues los tenemos claramente ahí en la Biblia. Muchos profetas han dado o les hemos dado su nombre a estos profetas como nombre de libros bíblicos. Tal es el caso de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías y otros. Pero también después de los profetas, después de la época histórica de los profetas, aparecieron los llamados maestros o sabios de Israel, que se remontan precisamente a la época postexílica, es decir, del 538 antes de Cristo hasta prácticamente la época de Jesús. Durante prácticamente 5 siglos, pues hubo diversos maestros de sabiduría en Israel, quienes han tomado con un servidor el curso de literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Pues hemos visto prácticamente todos los libros. De hecho, ayer terminamos con el libro de sabiduría, pero pasamos por todos los libros, empezando por los Salmos, vimos Coelet, o sea, Eclesiastés, vimos Eclesiástico, Proverbios, Cantar de los Cantares, etcétera. Todos esos libros los estuvimos viendo durante 4 meses y precisamente ayer hicimos el cierre con el libro de la sabiduría. Ahora bien, estos maestros de Israel, pues dejaron toda una escuela, o más bien diversas escuelas. Porque cuando uno lee sabiduría que se escribe en Alejandría de Egipto, o cuando uno lee Coelet, Cantar de los Cantares que se escriben en Jerusalén, lo mismo Proverbios, que recoge enseñanzas de diversos maestros sapienciales, incluso de la época previa al exilio, porque Proverbios contiene muchos capítulos que provienen de la época del rey Ezequías, del 726 antes de Cristo más o menos, por esa época, y después va recogiendo también tradiciones sapienciales ya propiamente de la época exílica y postexílica, y así se constituyó el libro de Proverbios,
un libro que tardó siglos, muchos siglos en redactarse y que finalmente en el libro de la sabiduría encontramos por fin expresiones que reflejan la conciencia en Israel o en los judíos, aunque no propiamente en Israel, pero sí judíos de Alejandría que ya van teniendo esta claridad de que tenemos un alma inmortal, que nuestra vocación es la eternidad. Aunque no se hable directamente de una resurrección de los muertos, sí se habla de una condición de la individualidad que persiste a la muerte, que prevalece pues sobre la muerte. Tenemos también en sabiduría, en el capítulo 13, versículo 5, esa expresión que retoma San Pablo en la carta a los romanos, de cómo es posible conocer a Dios a través del estudio de la creación. Por analogía se puede llegar a Dios, a comprender que hay un Dios, un creador, un principio de todo. Y ahí vemos cómo el autor de sabiduría, que ya escribe en época muy cercana al nacimiento de Cristo, podría ser, como dicen algunos especialistas, en torno al 50 antes de Cristo. Otros, como José Vilches, considera que sabiduría se escribe entre el 30 y el 14 antes de Cristo, ya en época de el emperador Augusto, poquito antes de ser propiamente ya emperador, pero ya era el regente prácticamente de Roma, de la República Romana. Se llamaba Octavio, o también se le llamaba también Octaviano, y después cambió su nombre a Augusto. Por esa época se cree que se escribe el libro de sabiduría, que de hecho es muy citado en el Nuevo Testamento, no solamente en relación a expresiones o a acciones de Cristo, sino también en la predicación de los apóstoles, como se ve en Hechos de los Apóstoles, en cartas de Pablo, en otros escritos también de cartas católicas. Se nota el impacto que tuvo el libro de sabiduría que se escribe en Alejandría de Egipto, y este impacto es evidente en el cristianismo primitivo. Se ve el eco que genera el libro de la sabiduría. Y después, pues ya viene propiamente Jesús. Para comprender entonces la actividad de Jesús, primero hacemos un repaso de la sabiduría hebrea a través de los siglos. Tenemos que, para el autor del libro de sabiduría, el sabio es un hombre justo. ¿Por qué justo? Porque recordemos que para los israelitas, el hombre justo es aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y ese, por ejemplo, ese principio de la justicia, dikaiosine, se dice en griego, es lo que va rigiendo todo el Evangelio de San Mateo. San Mateo, que pone en labios de Jesús ese primer discurso llamado el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, es un discurso en torno al tema de la justicia. Ajá. Hay un obispo en México, Adolfo Castaño, que es obispo de Azcapotzalco, que hizo su tesis doctoral precisamente en el tema de la dikaiosine o justicia en el Evangelio de San Mateo. Pues bien, así San Mateo escribe eso porque la tradición sapiencial ya venía mostrando cómo el hombre justo, el israelita justo, es aquel que pone su atención en la palabra de Dios y la cumple. Ahora, este cumplir la palabra va haciendo al hombre sabio. Para la sabiduría hebrea, la multitud de los sabios salva al mundo. Es un principio que viene en el libro de la sabiduría por el capítulo 11, y el autor de este libro va recordando a lo largo de su obra cómo es necesario colgarse literalmente de la sabiduría como un don que da Dios a los hombres a través no solo del respeto y cumplimiento de la ley de Moisés, sino también del asumir virtudes y principios que, aunque vengan de otras culturas como la cultura griega, también van contribuyendo a la madurez del hombre. Por ejemplo, la vivencia de las virtudes cardinales
que llamamos justicia, fortaleza, templanza y prudencia, son las 4 virtudes cardinales que ya personas como Aristóteles y Platón, allá en el siglo IV antes de Cristo, habían abordado en sus respectivos libros, en sus enseñanzas. Platón retomando a Sócrates, que había sido su maestro. Sabemos que Sócrates no escribió nada, pero Platón recoge las enseñanzas de Sócrates, y después Aristóteles, que fue alumno de Platón, también con el tiempo, aunque se separa de él por diferencias de perspectiva, de todos modos, también en Aristóteles encontramos, sobre todo en sus obras de ética, la Ética Magna, Ética Nicomaquea y Ética Eudemia, encontramos tratados completos sobre la virtud. Y cuando se habla de la virtud, se habla también de las llamadas, pues estas virtudes cardinales, ¿no? Les llamamos nosotros cardinales, pero eran las virtudes fundamentales de todo hombre. Eso de las virtudes, el tema de las virtudes en la filosofía griega lo va retomando el autor de Sabiduría y considera que también en esas virtudes, en esos principios, se esconde una orientación, una enseñanza de parte de Dios. Déjenme revisar aquí, a ver si puedo. Ahí está. Bien. Bien, entonces les decía, el autor de Sabiduría va a ir mostrándonos cómo sí se puede ser sabio en un ambiente extranjero, en un ambiente donde es necesario, digamos, eh, no atacar a la cultura extranjera, como solían hacer muchos maestros de sabiduría en Israel. Aquí el autor de Sabiduría dice, no, también las culturas extranjeras tienen mucho que aportar para que un hombre sea sabio. Ningún sabio desdeña conocimiento alguno sobre el mundo. Los sabios ayudan a despejar la oscuridad, puede ser esta oscuridad que tenga un rostro de idolatría o de ignorancia, que puede llevar al hombre a cometer graves errores históricos como la injusticia y la opresión. Un verdadero sabio llega a ser experto en actividades ordinarias, es decir, en cosas de todos los días y en oficios diversos. Podría ser tanto oficios de artesanía hasta oficios de administración, por ejemplo. Por ella, es decir, por la sabiduría, el hombre se familiariza con ocupaciones intelectuales y espirituales. Ocupaciones intelectuales puede ser, por ejemplo, la filosofía misma. De hecho, los primeros filósofos cristianos van a encontrar mucha influencia o inspiración en personajes también del judaísmo, como Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un filósofo judío que fue incorporando también elementos pues, propios de la ley de Moisés y la perspectiva religiosa de Israel, y fue conjuntando, ¿no? Un pensamiento, una reflexión filosófica junto con un pensamiento propiamente judío. Filón de Alejandría, pues vive en esta misma ciudad donde se redactó el libro de la sabiduría que tenemos en la Biblia. Una ocupación espiritual, pues es precisamente dedicarse a la palabra, lo que hacen los rabinos, lo que hacen los sabios de Israel, hombres que ya sea de forma individual o sobre todo con grupos de otros estudiosos, van creando una escuela de interpretación, y así fueron surgiendo poco a poco las llamadas escuelas rabínicas. La sabiduría influye también en las actitudes del sabio ante la realidad de la vida, sobre todo ante la adversidad. Ajá. Un sabio de verdad nunca se conforma con lo que ha indagado, sino que busca siempre soluciones a las situaciones humanas y busca nuevos horizontes. Algo característico del sabio de Israel o del sabio judío es que no se deja atrapar por la desesperación. Ante una adversidad, como pudiera ser un desprecio social, una persecución, el sabio mantiene la calma.
aun cuando viva en un contexto sociocultural donde hay mucha idolatría, como era el caso de Alejandría de Egipto, el sabio puede mantenerse íntegro y aportar a la sociedad a partir de sus conocimientos, sobre todo en la educación de los jóvenes, puede aportar esos elementos que permitirán a los jóvenes vivir con equilibrio. Las fuentes que utiliza el sabio son su experiencia de vida diaria y las tradiciones de los mayores. Estas tradiciones, pues, pueden ser de todo tipo, ¿no? Tradiciones escritas en la Biblia, tradiciones orales que le vengan de un grupo de personas que tienen una línea de interpretación de la ley de Moisés o una línea de asimilación de la enseñanza de los profetas. Pueden ser también aquellos ancestros de la propia familia, las tradiciones que transmiten de generación en generación, también van aportando elementos para una sabiduría práctica. También el sabio instruye a los jóvenes para que prosperen en la vida y superen las dificultades de todo tipo. Sabiendo descifrar los enigmas de la naturaleza y del corazón humano, los jóvenes triunfarán en la vida social y dominarán la naturaleza. Fíjense, esto del punto es importante y es siempre una invitación a gente de toda época que lea libros sapienciales en general, no solo el libro de la sabiduría, sino los libros sapienciales en general, porque cuando uno los estudia, uno va descubriendo efectivamente que estos libros nos van educando en la comprensión de la naturaleza y en entender, como decimos, el sube y baja del corazón humano. El por qué la gente de repente está emocionada, triste, por qué se deja arrastrar por alguna circunstancia negativa, el por qué se deja eh, pues llevar por la depresión incluso. Fíjense, vivimos nosotros en una sociedad muy deprimida, sobre todo porque abundan los llamados millennials, con los que empezó una generación de cristal, una generación que persiste todavía muchos jóvenes de la nueva generación a la que le llaman la generación Z, donde se victimizan de todo, ¿verdad? Ya se sienten ofendidos de todo, chillan de todo, nada les parece. La generación de cristal que empezó con esos chiquillos que ya querían denunciar a los papás porque los ponían a lavar los platos, ¿verdad? Porque los ponían a limpiar la casa. Esa generación de cristal, pues, ¿qué es lo que necesita? Orientación sapiencial. Ajá. No necesita solo alguien que los comprenda, sino alguien que les dé las herramientas, sobre todo puede ser la asertividad, es una herramienta necesaria, la resiliencia, que tanto les hace falta a las jóvenes generaciones, que de cualquier cosa ya se achicopalan, se frenan en sus proyectos, en sus sueños, porque dicen que no reciben apoyo, no pueden hacer nada, o se sienten víctimas de la falta de interés de sus propios parientes y qué sé yo, entonces dejan caer sus proyectos. ¿Por qué? Porque no tienen una formación sapiencial. Ajá. Vamos a encontrar precisamente en la enseñanza de Cristo muchos elementos sapienciales que aplicándoles criterios de historicidad, vamos a ver cómo sin muchos elementos sí se pueden remontar directamente a Jesús, al Jesús de la historia y no necesariamente a los evangelistas. El sabio se vale de todo tipo de experiencia para crecer, experiencia de la vida real, sea individual o colectiva, rural o urbana, popular o culta, profana o religiosa o irreligiosa. Fíjense cómo el sabio es siempre alguien que aprovecha cualquier circunstancia para aprender algo. Ajá. Sea circunstancia favorable o no.
sea una vivencia que haya tenido de manera individual o el saber observar con criterio propio, saber observar cómo funciona una sociedad, cuáles son las tendencias de pensamiento, quiénes son los que manipulan a otros y todo esto. Entonces, el sabio es aquel que se pone abusado y analiza críticamente lo que sucede a nivel social, a nivel de su vida familiar, lo que le pasa en su interior y cómo se siente él mismo. El sabio sabe escrutar su propio corazón y va incorporando elementos incluso de culturas diferentes, como el caso del sabio de Alejandría, autor de sabiduría, va incorporando elementos de la cultura griega, no sataniza la cultura griega como hace, por ejemplo, el autor de Proverbios, como hace el autor de Eclesiastés, perdón, de Eclesiástico, no tanto el de Eclesiastés, pero sí el de Eclesiástico, que van presentando una sabiduría muy interesante, pero muy crítica contra todo lo que sea helenismo, es decir, cultura griega. En cambio, el sabio de Alejandría dice, no, no todo lo que viene de los griegos es malo. Hay elementos importantes que se pueden incorporar a nuestra vida. Hay elementos muy en común entre el pensamiento, por ejemplo, de los estoicos con el pensamiento no solo judío, sino incluso cristiano. Eso se va a ver en las cartas de Pablo, elementos de filosofía estoica en la predicación paulina, en las cartas de Pablo, en la forma como Lucas reporta que Pablo enseñaba en Hechos de los Apóstoles. Ahí se va notando la influencia de la filosofía estoica griega en San Pablo. El sabio hebreo, dentro o fuera de Israel, tiene los pies en la tierra. Es un hombre realista. Indaga todo lo que ocurre bajo el sol, utilizando una expresión de Coelet, el autor de Eclesiastés, pero también medita sobre el misterio de lo divino, sobre la relación del mundo con Dios y las relaciones humanas en general. Fíjense cómo Cristo en sus predicaciones utiliza muchos elementos de la vida diaria, sobre todo de los campesinos. Habla de semillas, de árboles, habla en sus parábolas de los pescados, de cómo seleccionar los peces, de cómo discernir si viene una tormenta o no, cómo discernir a partir del florecimiento de los árboles y las plantas, saber si viene el verano, saber si habrá una época de lluvia o no, el discernimiento de los signos de los tiempos, que claramente era una idea de Jesús. Eso es una actitud sapiencial de Cristo. Actúa como los sabios de la antigüedad, sobre todo como estos autores que he mencionado, Coelet, el autor de Proverbios, de Eclesiástico, el autor de los autores o el autor del libro de Job. También muchas reflexiones de Job tienen que ver con la vida diaria, con el comportamiento de las personas, eh, sobre todo también el libro de la sabiduría, que va reflexionando cómo la gente se complica la vida cuando saca a Dios del centro de su interés y lo sustituye por cualquier idea. De ahí viene la llamada idolatría, que significa adoración de ideas. Entonces, el autor de sabiduría, por ejemplo, valora la sabiduría proveniente de diversas culturas, las asimila a través de su fe religiosa, es decir, va filtrando todo lo de las culturas, por ejemplo, la cultura grecorromana o la cultura egipcia, lo va filtrando a través de la fe religiosa como judío, en su modo de pensar, asimila los influjos del pasado de su pueblo y crea un pensamiento resultante de un ejercicio crítico de discernimiento. Y esto es muy interesante porque, fíjense, vivimos en un México polarizado, en un México donde el discurso desde que empieza desde un personaje en Palacio Nacional y muchos siguiéndole la corriente, se dejan llevar por la idea de que es necesario polarizar a la sociedad.
Es necesario ver todo blanco o negro. Y nos olvidamos de los colores, nos olvidamos de los matices, nos olvidamos que precisamente por la diferencia viene la riqueza de una cultura. Ujú. Y entonces, en lugar de estar poniendo apodos que chairos y fifís, es necesario que cada persona aporte algo precisamente a partir de su ser diferente, aporte algo a la sociedad. Los sabios de Israel, en Israel, tendían mucho a la polarización, porque veían siempre en el helenismo una amenaza a la integridad de la fe judía. Pero el rabino autor de sabiduría es un hombre mucho más equilibrado que toma de la cultura grecorromana y de la cultura egipcia solo aquello que es coherente con su fe judía. Y para llegar a esa actitud se requiere un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Es un pensamiento de análisis, que sepamos analizar la realidad con criterios bien identificados, que nos permitan valorar lo positivo y no solo lo negativo. Ajá. Algo positivo puede venir de Galilea, se preguntaba Natanael, cuando en el Evangelio de San Juan le dicen, ven, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, y aquel hombre dice, ¿y qué bueno puede venir de Nazaret? Ven y lo verás. Esa invitación es esencial para una actitud sapiencial. Ven y lo verás. No todo es negro, no todo es blanco. La vida está llena de matices y cada matiz nos da una gran riqueza. Fíjense, tan solo ustedes que me están viendo, pueden ver detrás de mí diversidad de colores, objetos que tengo acá atrás. Ajá. Y eso gracias a qué? A que hay una iluminación básica, ¿no? Pero si yo apago la luz ya no se ve nada. Se ve todo oscuro. Entonces, la luz de la sabiduría nos permite encontrar los matices y los puntos diversos que van enriqueciendo la existencia. Eso lo encontramos en sabios de Israel, lo encontramos en el mismo Jesucristo. Los sabios de la antigüedad hebrea y los del presente tienen un perfil humanista. El sabio de nuestra actualidad no es el que sabe muchos temas, ni solo el experto en temas concretos, sino el que usa sus conocimientos como instrumento de humanización, que va creando precisamente eh, los espacios y los criterios para que la gente sepa vivir mejor, para que todos nos ayudemos y vayamos creando un contexto, un tejido social que sea eficaz, que sea funcional. Uh-huh. Así como dice el autor de sabiduría, el gran número de sabios es la salvación del mundo. Uh-huh. Este punto hay que tenerlo siempre presente. Los sabios, por tanto, no son los científicos, ni los políticos, ni solamente los líderes religiosos, ni solamente los filósofos o los sociólogos. Los sabios son los que buscan siempre hacer crecer la humanidad. Los sabios son los que incorporan conocimientos diversos, perspectivas diferentes y van creando, de todo eso, van creando algo con unidad propia. No presentan una enseñanza ecléctica con elementos de, no sé, de budismo, de comunismo, de cristianismo, todo mezclado. Eso es algo ecléctico. Ajá. Ecléctico quiere decir, pues, como una especie de collage, ¿verdad? Una reunión de recortes de pensamientos diferentes e inconexos. Eso es algo ecléctico, ¿no? El sabio lo que hace es armonizar los elementos favorables de diversas culturas y líneas de pensamiento
sean sociológicas, filosóficas, políticas, religiosas, etcétera, y va creando un todo bien ordenado. La Iglesia lo ha hecho, por ejemplo, y lo expresa en la llamada doctrina social de la Iglesia. No sé si ustedes han tomado cursos de doctrina social de la Iglesia. Yo he dado cursos también por parte del IMDOSOC, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, en la formación, precisamente el tema que yo siempre abordo para estos cursos del IMDOSOC es el de la dimensión social de la fe, que también, de hecho, hay un librito publicado por el IMDOSOC que escribió que fue apenas el último rector de la Universidad Pontificia, Mario Ángel Flores, que se llama así, la dimensión social de la fe. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, vemos cómo la Iglesia, tomando elementos de diversas corrientes filosóficas y de la tradición, no solo de la Iglesia, sino del pensamiento filosófico a lo largo de los siglos, va construyendo una doctrina de aplicación para hacer crecer la humanidad. De todas las llamadas instituciones que se autoproclaman humanistas, en serio, ninguna le llega a la Iglesia, ¿eh? Ninguna le llega a la Iglesia, porque la Iglesia tiene 2000 años de ir madurando su pensamiento. La Iglesia tiene el aporte no solo de la Sagrada Escritura, sino también ha valorado el aporte de la filosofía griega, la filosofía europea, la filosofía africana, americana, latinoamericana, etcétera. Todo eso lo ha ido incorporando en el planteamiento de cómo la fe debe reflejar un compromiso social de hacer crecer la humanidad, de darle una configuración de, pues, de un mejor ambiente donde crecer. Eso es lo que encontramos en los sabios de Israel. Ahora pasamos directamente al punto de nuestro tema de hoy. Jesucristo como sabio de Israel y como encarnación de la sabiduría. En la redacción de los evangelios se unen elementos históricos sobre Jesús con perspectivas que cada evangelista tenía sobre él. Ahora, recordemos que cada evangelista pertenece a una comunidad específica y escribe a comunidades específicas. Así que ningún evangelista se dio a sí mismo la fe, la recibió de la predicación, porque recordemos, los evangelistas son claramente, y quizá a excepción de Juan, al menos en varios fragmentos del Evangelio de Juan se nota uno de los discípulos de Jesús, pero en otras partes del Evangelio de San Juan encontramos claramente la voz de alguien de segunda o tercera generación que va añadiendo elementos al Evangelio juánico. Bueno, todos ellos van descubriendo precisamente en Jesús una orientación interpretativa. Es decir, Lucas, por ejemplo, Lucas no conoció a Jesús. ¿Cómo hizo Lucas para conocer a Jesús? Pues él fue formado dentro de una comunidad que le transmitió su forma de interpretar a Jesús. Y Lucas, a partir de ahí, escribe un evangelio y Hechos de los Apóstoles dirigido a gente concreta, al menos de ciertas regiones, quizá no a una sola comunidad, pero sí a comunidades de unas ciertas regiones que pudieron haber sido sobre todo regiones de Siria. ¿Qué les escribe? Les escribe una vida de Jesús, pero con un perfil específico, desde una perspectiva teológica y no solo biográfica específica. ¿Ah? Jesús fue reconocido como un hombre bueno, predicador itinerante, así aparece incluso en las obras de Flavio Josefo, sobre todo en Antigüedades Judías y en la Guerra de los Judíos, pero en Antigüedades Judías me parece por el capítulo 18, donde Flavio Josefo
habla de Jesús, de la noticia que le llega acerca de Jesús y de Juan el Bautista. Reconoce en Jesús un hombre bueno, un gran predicador, una persona muy amada, incluso por sus seguidores, tiempo después de haber sido ejecutado por Poncio Pilato. Tenemos también que Jesús fue considerado por muchos un profeta poderoso en palabras y obras, palabras y acciones. Para sus seguidores, Mesías esperado. Jesús fue el Mesías, aquel que tendría que venir y que no era necesario esperar a otro. Concreción de la imagen del llamado Hijo del Hombre en Daniel 7:13, también para los seguidores inmediatos de Jesús, que vieron en él al Hijo del Hombre profetizado por Daniel allá en esa obra que en el capítulo 7 consideramos fue escrito en torno al 135, 140 antes de Cristo, que refleja una expectativa apocalíptica. También para muchos seguidores de Jesús, él fue un profeta escatológico, un profeta del fin de los tiempos, un profeta apocalíptico, porque además muchas de sus enseñanzas revestían elementos de la apocalíptica judía. Jesús, un gran intérprete de la ley, nos presentan los evangelios diversas ocasiones donde Jesús es cuestionado: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y le hicieron esa pregunta para ponerlo a prueba, dicen los evangelios. Jesús interpreta la ley, interpreta el sábado, se autoproclama Señor del sábado, recuerda a la gente que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús, maestro de sabiduría, con una gran cantidad de apotegmas, es decir, de frases concretas, lapidarias prácticamente. Tenemos también expresiones de enseñanzas parabólicas. Tenemos el manejo de el paralelismo antitético, paralelismo sinonímico, estas estrategias propias del proverbio o mashal en hebreo, que se remonta fácilmente a la persona de Jesús y que los evangelistas retoman, y aunque le dan un pequeño sesgo diferencial cada evangelista a una expresión de Jesús, pues son expresiones que se pueden remontar fácilmente a él, porque no simplemente eran dichos, sino porque la forma como Jesús los enseñaba era muy propia y característica de él. No así entre los judíos, ni tampoco así entre los cristianos de época post-pascual. Por criterio de discontinuidad, podemos deducir que muchas de las enseñanzas de Jesús sí se pueden remontar a él, eran propio de su estilo, de su forma de expresarse. Jesús muchas veces es comparado con sabios de la Grecia antigua, como eran los cínicos y los estoicos, pero más que eso, Jesús no fue semejante a ellos, sino un predicador más bien cercano al pensamiento de los fariseos del siglo I, como fueron Gilel y Shammai, que fueron los grandes maestros del rabinismo en Jerusalén en la época en que Jesús era adolescente. Vemos aquí, por ejemplo, una conexión con lo que Lucas reporta en su Evangelio de la infancia. Cuando dice que Jesús se perdió en el templo, ¿se acuerdan? En ese pasaje se dice que María, al volver, encontró a Jesús con los doctores de la ley, que estaba con ellos y estaban ellos admirados de su conocimiento, de su sabiduría y sus preguntas. ¿Quiénes pudieron haber sido esos doctores de la ley con los que Jesús estaba hablando? El evangelista no lo dice, pero sí evoca el recuerdo de estos dos grandes maestros, Gilel y Shammai, que precisamente cuando Jesús tendría unos 12 años o incluso más, estos hombres seguían enseñando en Jerusalén. Tenían muchísimos seguidores, eran líderes de escuelas muy diferentes. Gilel es el más cercano a Jesús, sobre todo en la forma de interpretar el sábado. Gilel decía: el sábado se hizo para imitar a Dios. Y vemos cómo en sábado despuntan las flores,
nacen personas y animalitos, van creciendo los pastos de los campos. Eso significa que Dios en sábado da vida y da esperanza al mundo. Por tanto, Gilel decía, ustedes procuren en sábado dar vida y esperanza a la gente. Y eso es lo que hace Jesús. Por eso Jesús privilegia el sábado para hacer sanaciones, para hacer exorcismos, para predicar la palabra, para atraer a la gente al Dios misericordioso. Eso hace Jesús. ¿De dónde sacó esa idea? Muy probablemente de Gilel. Y puede ser que el niño Jesús, cuando se pierde en el templo, quizá no es históricamente tal como lo narra Lucas, pero sí es muy probable que Jesús haya conocido a Gilel. Ajá. El otro gran maestro, Shammai, es el que va a dar, va a representar, digamos, la escuela mayoritaria por la que se va a decantar el fariseísmo. Los fariseos van a seguir mucho a Shammai, que en la forma de interpretar al sábado es más radical. Dice, el sábado se hizo para imitar a Dios, y Génesis, o sea, Breshit en hebreo, es lo que significa Génesis. Génesis nos dice que Yahvé en sábado descansó, y por tanto hay que descansar en sábado. Y esa línea de interpretación no era propia de Shammai, ya venía de mucho antes. De hecho, aparece en diversos libros del Antiguo Testamento la observancia del sábado, pero Shammai va a ser el que le dé ese repunte propio del siglo I al fariseísmo de época de Jesús y de época de los evangelistas, un fariseísmo más formalista, más radical. Uh-huh. Mateo pone en labios de Jesús el llamado discurso de la montaña, que es un discurso de sabiduría, como decíamos, un discurso cuyo tema central es la justicia, que es escuchar a Dios y poner en práctica lo que Dios nos comunica. Al encontrar en los diversos evangelios referentes a la sabiduría de Jesús, hay que valorarla en conexión con los llamados sabios de Israel. Uh-huh. Ya ven, en las primeras diapositivas yo les iba mostrando qué es lo propio de los sabios de Israel, cómo aportan ellos a la salvación del mundo, según el autor de sabiduría, cómo Jesús se ve a sí mismo como un heredero del profetismo, pero también de los sabios de Israel. Jesús no habla o no da tiempos concretos para valorar la cultura helénica o la sabiduría de Egipto o la sabiduría de Mesopotamia. No entra tanto en eso. Jesús se centra más en una enseñanza más propia siro-palestinense, o sea, del judaísmo siro-palestinense, un judaísmo de la época del Segundo Templo, como se ve aquí en la imagen, donde está Jesús enseñando a sus discípulos, y atrás está la ciudad santa, está Jerusalén. Por tanto, Jesús se identificó mucho con los profetas, al grado que llegó a decir, tengo que ir a Jerusalén porque es, eh, es necesario que los profetas mueran en esa ciudad. Ajá. Y entonces, esta enseñanza de Jesús se reporta en los evangelios, aunque en maneras diferentes. Las expresiones lingüísticas que usan los evangelistas son diferentes, ¿verdad? No es bueno que un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿no? O así, ligeras variantes vienen en los textos de los evangelios, pero reportan una misma conciencia, que Jesús se veía a sí mismo como un profeta. Jesús se veía en sentido profético como alguien que habla las palabras de Dios. Eso es propio del profeta, es la definición propia de profeta. El profeta no es el que adivina el futuro, es el que habla en el nombre de Dios, el que presta sus labios a Dios. Ese es el profeta. De hecho, la palabra profeta es una palabra griega que viene del verbo profemí, y profemí es hablar en el nombre de alguien más. Profemí es comunicar las palabras de otro.
eso es lo que hace Jesús. Se considera a sí mismo un profeta, pero la forma como suele enseñar cosas para la vida práctica muestran claramente su perfil sapiencial. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, sean ustedes luz del mundo, que una lámpara no se enciende y se pone debajo del celemín, debajo de la mesa, tiene que ponerse en parte alta para que ilumine a todos, así sean ustedes, ¿verdad? Sean ustedes como la levadura, que aunque es poca, sirve para fermentar la masa, que esas son enseñanzas sapienciales. Ajá. Pero las enseñanzas sapienciales de Jesús van a tener como punto de foco el reino de Dios. No se va a limitar a lo que, como vemos en muchos libros sapienciales, a dar orientaciones prácticas para la vida en general. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Proverbios. Casi todo el libro de Proverbios es un conjunto, y en Eclesiástico y Proverbios encontramos un conjunto de enseñanzas gigantesco para la vida práctica. Ajá. El libro de la sabiduría, como que del capítulo 1 al 13 va enseñando cosas muy buenas para cierto tipo de auditorios, pero ya del 14 al 19 todo se centra en el tema de la idolatría. Ujú. Cómo evitar la idolatría y aprender de la necedad de los egipcios, cómo les fue, cómo la misma naturaleza castigó a los egipcios por ser idólatras, porque la idolatría es una tergiversación del sentido de la creación, que los animales no son para que hagas figuras de ellos y las adores, que era lo que hacían los egipcios, y entonces el autor de sabiduría pues dedica muchos capítulos al tema de la idolatría. Cuando uno lo lee, uno dice, pues es que es muy repetitivo, casi hasta como que bastaba 10 versículos para decir todo lo que dice en 5 capítulos, pero bueno, lo que él consideraba necesario enfatizar para que los judíos que vivían en Alejandría no se sintieran atraídos por la idolatría de los egipcios, sobre todo porque ya vemos que el arte egipcio era muy bonito, ¿no? Hasta el día de hoy nos fascina ver los frescos de los egipcios, sus pirámides, uno de los puntos de mayor visitas que se tiene es en Luxor, allá en el sur de Egipto, donde hay templos todavía bien conservados de dinastías muy antiguas, que afortunadamente el clima del desierto se han conservado por la ausencia de humedad, no se han destruido del todo y se pueden visitar muy bien. Pero el autor de sabiduría dice, no se dejen apantallar por las cosas que ven. Dense cuenta que en el fondo la idolatría deshumaniza. La idolatría nos hace peores que animales. Ajá. Bien, tenemos una tradición de sabiduría. Cerca de la era cristiana, la sabiduría fue personificada en la literatura rabínica. Dicha figura le da consistencia, es decir, hablar de la sabiduría como de una persona se le da consistencia a la sabiduría. Así, la sabiduría personificada es revestida con la dignidad mesiánica, de tal modo que la sabiduría comunica los bienes que aseguran a todos la felicidad. Es la herencia del justo. La personificación de la sabiduría tiene una ventaja doble, pues respeta la trascendencia de Dios por un lado y además lo muestra cercano a su creación. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, dice Deuteronomio 30. La sabiduría contiene enseñanza práctica apreciada por el justo, por aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La enseñanza sapiencial de Jesús hace que la palabra de Dios esté cercana a los hombres. Fíjense, ¿recuerdan aquel pasaje donde dice Jesús, aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre roca, etcétera, etcétera? Y luego, el que no pone en práctica mi palabra se parece a un imprudente que construye su casa sobre arena. Bien,
Fíjense que ese dicho de Jesús no es exclusivo de Jesús. Hay una obra que se supone fue eh, elaborada en el siglo II antes de Cristo, se llama Dhammapada. Es una obra que se escribe en la India, que recoge las enseñanzas de Buda. Y Buda, el Buda histórico, vivió cuando los israelitas estaban exiliados en Babilonia, en torno al 580 antes de Cristo. En esa época vivió Buda. ¿Qué enseñó Buda? Exactamente no sabemos, pero el Dhammapada, que recoge las tradiciones de los monjes budistas que dicen que Buda dijo tal cosa, ahí aparece en el Dhammapada precisamente una enseñanza que dice: el que escucha estas palabras de sabiduría y las pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre roca. Ajá. Y dice también: los ríos vendrán, los vientos azotarán la casa, pero se mantendrá, porque está construida sobre la palabra firme de esta enseñanza. Y en cambio, tonto aquel hombre que escuchando estas palabras no las practica, porque será como si hubiese construido su casa sobre arena. Y entonces al crecer el río, venir las lluvias y los vientos, darán al traste con esa casa. Algo así viene en el Dhammapada. Se ha criticado mucho si el Dhammapada copió a los evangelios, porque además el Dhammapada, aunque se haya redactado 2 siglos antes de Cristo, no tenemos los manuscritos de aquella época. Lo que tenemos son copias de copias, y las copias más antiguas del Dhammapada son ya de época cristiana, que dicen que se redactó por el 2 antes de Cristo, por mandato del rey, no recuerdo si se llamaba Akosha, un rey de la India, que mandó a hacer esos escritos para fundamentar la tradición Theravada, que así se le llama la tradición budista en la India, sino que al parecer las copias que tenemos actualmente del Dhammapada ya tienen incorporaciones de sabiduría cristiana. Por eso las palabras de Jesús aparecen en el Dhammapada, no porque Jesús copiara a los budistas, sino porque las copias más recientes del Dhammapada, ya en época cristiana, incorporaron enseñanza sapiencial de Jesús. Pues bien, la enseñanza sapiencial de Jesús, como decíamos, muestra una sabiduría cercana a los hombres, muestra un Dios que se interesa por los hombres, no se preocupa por los hombres, muestra su interés, porque la preocupación pues es más que nada una imperfección de quien está en la zozobra, que no sabe qué va a pasar. Dios no se puede preocupar por los seres humanos, se ocupa de nosotros y lo hace pues a través de las personas que Él transforma en sus profetas y amigos, como decía el libro de sabiduría. La sabiduría hace de los hombres profetas y amigos de Dios. Bien, vamos a tomarnos nuestro primer descanso. Son las 10:01. Vamos a tomar unos 10 minutitos y ahorita le seguimos. Muy bien, gracias. Perfecto, ahí continuamos. Bien, entonces, formas sapienciales que encontramos en la enseñanza de Jesús, con referencias a las fuentes usadas por los evangelistas. Bien, estas referencias las voy tomando a partir de una investigación de crítica de fuentes que realiza Jean-Pierre Lemonon, es un biblista, supongo, francés. En ver si hay aquí información. Sí, especialista en historia judía del siglo I y enseña Nuevo Testamento en el Instituto Católico de Lyon, allá en Francia. Bien, él hace una investigación sobre cómo dichos de Jesús que aparecen en Mateo, en Lucas
que son remontables a la fuente Q, pero también hay dichos que aparecen tanto en Q como en el Evangelio de Marcos. Los dichos sapienciales de Jesús aparecen en los evangelios en forma literaria de aforismo, que es una pequeña expresión. Los aforismos resumen el fruto de una experiencia, sobre todo de la experiencia de generaciones pasadas, e invitan a asumir un determinado comportamiento. Aquí tenemos unos ejemplos: no juzguen y no serán juzgados, que se reporta en Mateo y Lucas, que se pueden remontar a la fuente Q, que es la fuente que pudieron haber utilizado Mateo y Lucas. Otra expresión: nada hay oculto que no haya de manifestarse, nada secreto que no haya de saberse, que también se considera como original de Q. El dicho está reportado en Mateo 10:26, Marcos 4:22 y Lucas 8:17. Aquí tenemos un ejemplo de doble tradición. Por tanto, este dicho tiene claramente un testimonio múltiple, porque si bien Mateo y Lucas siguen a Q, también Marcos lo menciona, y por tanto Q y Marcos se consideran fuentes independientes que tienen una ligera variante en la expresión, pero que puede remontarse pues a Q. Marcos, que también lo redacta, lo presentan en 4:22. Si agarramos nuestras Biblias y revisamos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22, cómo lo expresa literalmente Marcos. Dice: nada hay escondido que no llegue a manifestarse, y nada secreto que no se haga público. Como vemos que tiene una pequeña variación con respecto al texto de Q, y en cambio Mateo y Lucas pues siguen más literalmente la expresión de Q. La experiencia transmitida por las generaciones pasadas da frutos por vía de reflexión, y es compartida entre personas con convicciones diversas. Las sentencias sapienciales, o sea, las frases de sabiduría, pueden adquirir formas de un proverbio, de un enigma o de un apotegma, a condición de que estos inviten a un tipo de comportamiento. Bien, tengo aquí, por ejemplo, un libro que se llama Vocabulario Razonado de Exégesis Bíblica. Aquí, por ejemplo, pueden venir algunas, a ver, por ejemplo, en la página 129 se define el apotegma. Nos dice: apotegma es literalmente sentencia, palabra memorable o pensamiento conciso. Son aquí recursos de... Viene la alegoría, por ejemplo. Es considerado el segundo de los 4 sentidos medievales de la escritura, o primero de los sentidos espirituales. El sentido alegórico permite descubrir en los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, sean relatos, instituciones, personajes o situaciones, las figuras de Cristo y de su iglesia. El gran maestro de la alegoría en la interpretación bíblica fue Orígenes. Aquí tengo el libro de Tratado de los Principios de Orígenes, publicado por la editorial CLIE. Esta edición es barata relativamente, me costó como 300 pesos, pero tengo la edición bilingüe griego-español, nada más que no la tengo aquí. La edición bilingüe del Tratado de los Principios está como en 1,500 pesos, fácil. Pero también pues sirve para ir estudiando a Orígenes en su idioma original. Los Orígenes dice que hay varios sentidos de la escritura,
Los va tratando aquí, me parece que es el libro cuarto, libro 3, libro 4, sí, las Sagradas Escrituras, y habla, por ejemplo, de los sentidos, sentido literal y sentido espiritual, sentido profundo de la escritura, el cuerpo, alma y espíritu de la escritura, y luego explica lo que es el sentido corporal, sentido espiritual, el espíritu y la interpretación de la iglesia, el misterio oculto de las narraciones históricas y legislativas, etcétera. Entonces, Orígenes, que es este autor, acá tengo otra obra que también habla del elogio de la inteligencia cristiana, de Juan Jesús Priego, es un estudio por la obra de Orígenes y Clemente de Alejandría, los maestros alejandrinos, que precisamente están en el cristianismo naciente, bueno, el cristianismo del siglo II, perdón, del siglo II y del siglo III, pues van aportando una línea de interpretación de la alegoría típica de la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría es una escuela exegética en Egipto en la que se practicaba la interpretación alegórica de la escritura de los siglos I al V de la era cristiana. Sobresalen Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 211, que cubre los siglos II y III. Lo mismo Orígenes, que nace en el 185 y fallece en torno al 251 o 254, que son los principales representantes de esta escuela. Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, la literatura sapiencial dentro de lo que es el judaísmo o el cristianismo, pues se tiene que hacer referencia o estudio de las expresiones que suelen utilizarse, como por ejemplo logion, que es un dicho, lo que es el macarismo, que es la bienaventuranza, la anamnesis, que es la memoria, que es la conmemoración cultural de un acontecimiento, como es la última cena, como o más bien la Eucaristía que celebramos es una anamnesis, un recordatorio, un memorial de la última cena. Por eso cuando Cristo dice, hagan esto en conmemoración mía, ahí encontramos la intención anamnética, es decir, del memorial que Jesús le dio a la última cena. Y así vienen todas las referencias de terminología o vocabulario general que se utiliza en la literatura, este, pues de exégesis o incluso la literatura sapiencial. Por eso aparecen este tipo de expresiones cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús. La experiencia transmitida por las generaciones pasadas da frutos por reflexión. Las sentencias sapienciales pueden adquirir forma de proverbio. Recuerden, la palabra proverbio en hebreo se dice mashal, que además no solamente es una expresión que se oye bonito, sino o una expresión que tiene una enseñanza práctica, sino que muchas veces los mashales se cantaban, tenían rima, tenían una métrica específica, y entonces la gente iba memorizando ciertas enseñanzas a través de la repetición del mashal o proverbio. Tenemos el enigma, ¿verdad? Un enigma es que podría ser, por ejemplo, ¿quién de ustedes, si pasa esto, no hace esto otro? ¿Verdad? O quién sabe descifrar los signos de cuando crecen las plantas, cuando se ve el cielo rojo antes de ponerse el sol, o etcétera. Entonces, esos son enigmas. Los apotegmas, como decíamos, frases concisas, de gran enseñanza. Ajá. Es probable que los aforismos, también expresiones breves, sentencias con una especie de, decimos, de moraleja, hayan, hayan, ser, o hayan sido pronunciados por Jesús de manera aislada, pero nos llegaron por medio de fragmentos literarios que les confieren un sentido particular. También pueden aparecer dentro de una parábola por la que el maestro enseña consejos prácticos que abren para el hombre el camino
de la felicidad. Tenemos las perícopas, que son fragmentos o, sí, ¿cómo le decimos? Sí, fragmentos o pasajes bíblicos son las perícopas que tienen una misma unidad de sentido. Eso es lo que es propio de una perícopa. Perícopa significa literalmente en griego un recorte de de un texto. Hago un recorte concreto de una parte que copto, el verbo copto es cortar, y peri significa lo perimetral, ¿verdad? Digamos, hago una delimitación de un texto y lo recorto, eso es una perícopa. Pues la perícopa de enseñanza sapiencial generalmente sigue un mismo modelo. Puede ser una llamada dirigida a los discípulos y es válida para cualquier hombre. Ajá. Quien quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Por ejemplo, es para cualquier persona. El dicho sapiencial invita a asumir una determinada actitud, cargar la cruz, soportar las adversidades, las críticas. Después se presenta ideas reforzantes a partir de una referencia al comportamiento de los hombres o a la observación de naturaleza. Finalmente se deduce una enseñanza para la vida del discípulo. Hay enseñanzas diversas, por ejemplo, de la fuente Kuhn, que, bueno, estas referencias son para aquellos especialistas que han reconstruido lo que consideran era la fuente Q. Por ejemplo, Santiago Guijarro tiene un libro donde presenta lo que pudo ser la fuente Cuyar totalmente reconstruida con capítulos y versículos, que son capítulos y versículos que se imaginan, ¿verdad? Los autores o los especialistas actuales, porque no tenemos ni una copia de la fuente Q, no sabemos exactamente qué tenía, pero se puede ir haciendo una deducción aproximada a partir de lo que Mateo y Lucas van compartiendo. También encontramos pasajes como, por ejemplo, Mateo 19:30, también Marcos 10:31. Bien, aquí ya teníamos abierto el Evangelio de Marcos. Vamos a pasarnos rápido a Marcos 10:31. Tenemos ahí esta enseñanza. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Una frase muy corta que quizá anduvo ahí suelta de manera independiente, y los evangelistas lo toman y lo ponen en algunas secciones de sus evangelios. Tenemos, por ejemplo, Pedro en el versículo 28 de Marcos 10 dice, Pedro comenzó a decirle, ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Jesús contestó, les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en este tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y luego recibirá la vida eterna en el mundo venidero. Hasta ahí la enseñanza propia de Jesús a lo que Pedro dijo, y luego el evangelista añade, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Ese aforismo que viene al final, en los otros evangelios aparece en otro momento de la enseñanza de Jesús. Entonces, lo más probable es que ese dicho era un dicho independiente, andaba suelto, y Marcos lo pone en este pasaje. Vamos a ver Mateo 19:30. Nos vamos a nuestras Biblias, 19:30. Comienza Jesús diciendo efectivamente, muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Empieza inmediatamente el capítulo 20, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a trabajar con trabajadores. Fíjense cómo hace la conexión, es una conexión artificial, si bien también Mateo, como sigue a Marcos, pone este aforismo después de la enseñanza de Jesús a Pedro de que quien deje todo esto por mí recibirá el 100 por 1, etcétera. Viene el aforismo, pero viene un porqué.
para empezar el capítulo 20, ¿verdad? Miren, les voy a poner aquí el texto en griego. Nada más me voy a ubicar aquí. Es Mateo 19:30. Bueno, vamos a ponerle Mateo 20. Déjenme ir acá. Es que aquí tengo, les voy a poner aquí para que vean cómo me ando moviendo en esta aplicación. Ujú. Nos vamos al texto de Mateo. Vamos a ponerle Mateo 20. Y ya nada más me hago tantito para arriba. Ahí está Mateo 19. Y ponemos aquí ay, híjole, ¿qué hice? Ahí está Mateo 20. Ahora vamos a poner el texto griego. Aquí aparece poloide son tai protoi, eshatoi, kai eshatoi protoi. Ajá. Muchos pues serán primeros, últimos, o sea, muchos primeros serán últimos, kai eshatoi, y muchos últimos protoi serán primeros. Ujú. Y luego, homoya gar. Este gar es el que las Biblias traducen como pues o porque. Ujú. Empezando el capítulo 20. Entonces, este gar es una partícula hilativa que conecta precisamente con lo que se acaba de decir. Por tanto, en su redacción, lo que hace aquí Mateo es presentarnos eh, el pasaje porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana, etcétera. Ujú. Tenemos, vamos a ver acá. Ujú. Comparamos con Marcos 10, tenemos 10:31. Si ustedes se van al Evangelio de Marcos 10:32, después de la frase de los muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros, el siguiente versículo dice, mientras subía camino de Jerusalén, Jesús iba delante de sus discípulos. O sea, ya cambió radicalmente la escena. De este dicho que viene dentro de un diálogo de Jesús con Pedro, Marcos pone inmediatamente después una narración. Mientras van de camino, Jesús se adelanta, ellos van asombrados y aunque lo seguían tenían miedo. Otra vez reunió Jesús a los dos y comenzó a decirles lo que le iba a suceder y viene el tercer anuncio de la pasión. Mientras que en Mateo 20, como vemos ahí en el texto griego, dice, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña, etcétera. Viene una parábola, que es la parábola relativa precisamente a esa enseñanza del por qué los últimos serán los primeros. De hecho, fíjense, en Mateo 20:16, ¿qué dice? De igual modo, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Repite la frase, ¿se fijan? Ajá. Esa repetición en 20:16, como está aquí marcado en la parte de hasta abajo de la diapositiva que les mostraba, en 20:16 vuelve a aparecer. Déjenme revisar aquí. Bien, aquí en 20, nos vamos al 20:16, aquí está. Ahí marco en el texto griego. Jutos eson tai hoi es hatoi protoi, kai hoi protoi es hatoi. Repite la expresión. Ujú. Entonces, la última expresión del capítulo 19, poloi de eson tai protoi es hatoi, kai es hatoi protoi,
Mateo 19:30 se repite en 20:16 con ligera variante, porque aquí ya vienen juntos, o sea, del mismo modo, eson taihoi escatoi, serán los últimos primeros, protoi, caihoi protoi, y los primeros escatoi, últimos. Así que Mateo hace un doblete, y ese doblete que refleja labor redaccional. Es decir, Mateo utiliza una frase suelta de Jesús y la pone en dos momentos específicos, antes y después de la parábola que está presentando en el capítulo 20. Ok. Entonces, esa insistencia de Mateo de mostrarnos esa conexión, pues, ¿qué refleja? Refleja una conciencia de que la frase originalmente era una frase suelta, una frase independiente. En 19:30, en 20:16, era una frase independiente que Mateo dobletea, mientras que Marcos la usa solo una vez en el contexto del diálogo de Pedro y Jesús. Ajá. Y Mateo la utiliza después del diálogo de Pedro y Jesús, pero la utiliza más bien para hacer un marco a la narración de la parábola del reino de los cielos. Se parece a un propietario que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña, acordó con ellos el pago de 1 denario por día y los mandó a su viña, etcétera, etcétera. Toda esa parábola está enmarcada por el doblete de la frase que seguramente se remonta al Jesús histórico. Las referencias a la creación mediante la analogía tiene un importante papel en la enseñanza sapiencial en general, como se ve esto en el libro de la sabiduría. El mismo Jesús manifiesta con frecuencia las relaciones entre Dios y su creación. Por ejemplo, en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Ese dicho que aparece en Mateo y Lucas se puede remontar a la fuente Q. Luego, el Dios creador al que alaba Jesús da especial atención a su creación. Les digo, no es que se preocupe por la creación, sino que más bien se ocupa. Eso es dar especial atención, ¿verdad? A la creación. No se venden 5 pájaros por muy poco dinero, y sin embargo, Dios no se olvida de ni uno solo de ellos. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que todos los pájaros. Ajá. Vamos a poner aquí la expresión latina, ¿verdad? Ustedes valen más que todos los pájaros. Esta frase nuevamente la encontramos en Mateo y Lucas, que se puede remontar a la fuente Q. La bondad de Dios, del Dios creador se dirige a todos. Ok. 9:13. En los dichos de la fuente Q, Jesús es presentado como un sabio que enseña el arte de vivir. Tenemos aquí varias expresiones de lo que se considera pueden ser los versículos 9 al 13 o podrían ser versículos 9 al 13 del capítulo 11 de Q, porque Mateo y Lucas lo reportan casi del mismo modo, pero no está en Marcos. Dice: pues yo les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abren. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará en vez de pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está otro claro ejemplo de una sentencia sapiencial en labios de Jesús que apareció seguramente en la fuente Q, que Mateo y Lucas van a
utilizar como fuente para ellos. Tenemos otros pasajes donde Jesús enseña basado en elementos de la naturaleza. La siguiente enseñanza pudo pertenecer también a una forma anterior a Q. Dice, no se inquieten ustedes por su vida sobre lo que comerán, ni por su cuerpo, con qué lo vestirán. Miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los cuervos? Miren los lirios, no hilan ni tejen, y les aseguro, el propio Salomón en toda su gloria jamás vistió como uno de ellos. No busquen lo que comerán, ni lo que beberán, no se atormenten, busquen más bien su reino, y lo demás se les dará por añadidura. Fíjense, aquí llama la atención, por un lado, pues sí, la estructura, tiene claramente la estructura de conexión de ideas. Primero empieza con el no se inquieten por esto, miren por tanto a los elementos de la naturaleza, por ejemplo, los cuervos. ¿Cuánto valen más ustedes que los cuervos? Esa es la enseñanza. Pasa a otro ejemplo, los lirios, otro ejemplo de la naturaleza. Y luego, ni Salomón en su gloria vistió como ellos. La mención de Salomón refleja nuevamente intención sapiencial, porque Salomón es considerado el rey más sabio de todos los tiempos. No busquen lo que comerán ni lo que beberán, no se tormenten, busquen más bien su reino, es decir, pongan su atención en lo que es importante a los ojos de Dios, y Dios velará por ustedes. Por eso todo se les dará por añadidura. Jesús invita a que observemos los elementos de la creación como las flores y los pájaros. El discípulo que observa cómo funciona la naturaleza intuye que sus necesidades esenciales están aseguradas y por tanto puede concentrar sus esfuerzos en otra realidad, el reino de Dios. Jesús se sitúa en una tradición sapiencial en la que buscar es un término clave cuya novedad viene de la búsqueda del reino de Dios. Así, en el mismo núcleo de una enseñanza sapiencial se introduce una nota escatológica en la medida en que el reino de Dios se concede ahora a los discípulos. La enseñanza de Jesús contiene los rasgos característicos del discurso del sabio, pero su puesta en práctica implica la urgencia de asimilarla ante la proximidad del reino. Hay una relación entre el discurso sapiencial de Jesús y las palabras apocalípticas. Según el exégeta Kloppenborg, los discursos sapienciales de Jesús representarían un estado primitivo en la composición de la fuente Q, mientras que los dichos proféticos y apocalípticos serían posteriores. Esto, a juicio de este exégeta, me parece que es canadiense. Aunque no se puede comprobar esa separación temporal de modo tajante, es cierto que profecía y sabiduría se unen en el género apocalíptico, pues el encuentro entre tradición sapiencial y dicho apocalíptico viene de la tradición de Israel. En lo que pudo contener la fuente Q, es difícil separar sabiduría y lenguaje apocalíptico. Más bien, palabra sapiencial y palabra escatológica sobre el reino no se oponen. En la doble y triple tradición, es decir, cuando tenemos textos, los de doble tradición es que aparecen en Q y en Marcos, por ejemplo. Un texto de triple tradición podría ser Q, Marcos y Juan, que son fuentes independientes. Entonces, en la doble y triple tradición, Jesús invita a una confianza absoluta, que es un rasgo fundamental de la sabiduría. Esta llamada a la confianza descansa en la venida del reino. Las parábolas, enseñanza de sabiduría, suelen ser ocasión para expresar un rasgo del reino. Así que vemos que por criterio de coherencia, vemos que toda la actividad de Jesús gira en torno al tema del reino, ¿no? Según lo que habíamos visto hace más o menos mes y medio, cuando veíamos el tema del reino, después del tema de Juan el Bautista. Entonces, si el reino fue el tema central del interés de la predicación de Jesús,
es normal ver que los dichos tengan que ver con el reino. Ahora, la forma como Jesús formula los dichos pudo haber tenido tanto elementos sapienciales como a la vez elementos apocalípticos, y no como dice Kloppenborg, de que Jesús solamente tuvo un tinte sapiencial y después ya los cristianos le añadieron un perfil apocalíptico. De hecho, contrario a Kloppenborg está Bart Ehrman, del que hablamos la semana pasada, este estudioso agnóstico, que dice que Jesús era un profeta apocalíptico. ¿Cuál es el problema de Ehrman? Que pasa a segundo término los otros rasgos de Jesús, como por ejemplo que se considerara a sí mismo un sabio de Israel, que se considerara a sí mismo el Hijo del Hombre. Bueno, el Hijo del Hombre sí encaja con el perfil apocalíptico, pero Bart Ehrman pasa a segundo término al rasgo sapiencial. En cambio, Kloppenborg dice, para mí Jesús fue ante todo un sabio que tenía ciertos comportamientos propios de los antiguos profetas, pero no tenía un tinte apocalíptico. En cambio, en los discursos de Jesús sí encontramos muchos elementos apocalípticos que Kloppenborg atribuye a los evangelistas, a las comunidades cristianas primitivas. Pero bien, aquí nos dice el Lemonon que lo más probable es que Jesús sí tenía mucho de sabio, sí tenía mucho de apocalíptico, o al menos se veía a sí mismo como un profeta escatológico y por eso se permitía ese uso del lenguaje típico de los apocalípticos. En lo que pudo contener la fuente Q es difícil separar sabiduría y lenguaje apocalíptico. Como veíamos, más bien, palabra sapiencial y palabra escatológica sobre el reino no se oponen, forman todo o forman más bien un todo. Ajá. Bien, entonces, el reino es el horizonte de las palabras sapienciales de Jesús, como se ve en el Sermón del Valle en Lucas. Busquen más bien su reino, o sea, el reino de Dios, y Él les dará lo demás. El reino es la última motivación de la llamada a vivir de la gracia de Dios. Lucas 12, 2 al 12, sobre el valor de la persona en comparación al valor de los pajaritos, que fue el texto que vimos hace rato, contiene también un discurso sapiencial en contexto escatológico. También, por ejemplo, Marcos 6, 1 al 6, y al menos la primera parte del versículo 6, y Mateo 13, 54 al 58, asocian enseñanza, gestos de poder y sabiduría. Los oyentes de Jesús se preguntan sobre su identidad a partir de su enseñanza y de los milagros que realiza. Estos lazos son tradicionales, en particular el que se relaciona a la enseñanza y sabiduría. No hay, por tanto, no hay en estos pasajes algo que sea un rasgo que sea redaccional, es decir, modificación propia de cada evangelista. Tenemos Marcos 6, 1 al 6. Vamos a ver ese texto. Dice, Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos que lo oían se preguntaban sorprendidos, ¿de dónde éste saca esto? ¿Quién le ha dado a éste esa sabiduría y esos milagros realizados por su propio poder? ¿Acaso no es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y estaban desconcertados a causa de él. Jesús entonces les dijo, solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia, es deshonrado un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y se quedó asombrado de su falta de fe. Hasta ahí ese pasaje de Marcos 6, que Mateo 13, 54 al 58,
lo expresa de este modo. Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente se asombraba y comentaba, ¿de dónde le viene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del artesano, o sea, del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban decepcionados de él. Pero Jesús le respondió, un profeta solo es menospreciado en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. Ujú. Bien, entonces ahí vemos, de esos textos estamos hablando, vemos que se juntan ahí los temas, señales de poder o milagros, la sabiduría que muestra Jesús y que deja sorprendidos a sus paisanos de Nazaret. Se preguntan sobre su identidad, sobre de dónde sacó esa enseñanza, cómo es que ahora hace milagros. Ajá. Entonces, tenemos esta variación. Mateo toma de Marcos este texto, pero también si nos vamos a Lucas 4, aunque no está aquí en pantalla, en Lucas 4, Jesús va a la sinagoga de Nazaret y hace la lectura del libro del profeta Isaías. Y luego ya ven que la gente se empieza a enojar. Viene en el versículo 20, a partir de Lucas 4:20, dice, cuando enrolló el volumen, después de leer al profeta Isaías, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles, esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Pero se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, con seguridad ustedes me dirán este refrán médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Se fijan cómo es la misma frase que aparece en Marcos y Mateo, pero en otro contexto. Luego agrega Jesús, en tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, cuando dejó de llover durante 3 años y medio, etcétera, etcétera, y ya después ya saben que quieren arrojar a Jesús por un precipicio. Así que, fíjense, tenemos frases sueltas que claramente no pueden ser invención de los evangelistas. Son frases que se tienen que remontar a Jesús, aunque exactamente, históricamente hablando, no podemos saber en qué momento las dijo. Pero sí puede ser lo más probable que este tipo de expresiones se dieron en Nazaret, donde Jesús creció, donde la gente dice que conoce a su familia y por eso le reclaman. Y la frase de que ningún profeta es recibido en su tierra o que todo profeta es menospreciado en su tierra, también tiene que venir de Jesús porque los evangelios en forma diferente lo están diciendo, lo están reportando, aunque coloquen las frases de Jesús en distintos momentos de su predicación. Ajá. En esta perícopa, más allá de los intereses cristológicos de Marcos, encontramos huellas de las prácticas de un Jesús que proclama el reino y enseña a la manera que lo hace la sabiduría en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios y en sabiduría, en Proverbios viene por ahí una expresión que dice, la sabiduría proclama desde las plazas, se pone en las puertas de las ciudades a enseñar, y eso es lo que literalmente iba haciendo Jesús, como se reportan los evangelios. Ahí Jesús estaba cumpliendo, perdón, algunas expresiones que viene en la literatura sapiencial. También, por ejemplo, este tema es el crucial. Jesús, sabio y profeta rechazado. El judaísmo del Segundo Templo, previo a la era cristiana, desarrolló el tema de la sabiduría rechazada por aquellos a los que se les envía. En el primer libro de Enoc etiópico, en el capítulo 42, versículos 1 y 2, leemos,
La sabiduría no encontró lugar donde morar y fue su morada el cielo. Salió la sabiduría a morar entre los hijos de los hombres y no encontró aposento. Volvió la sabiduría a su lugar y se asentó entre los ángeles. ¿Se acuerdan del prólogo del Evangelio de San Juan? Que viene, la palabra venía de Dios, descendió, o sea, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero no lo recibieron. Y ya después Jesús resucitado vuelve al Padre y se sienta a la derecha del Padre. Hay un parecido, ¿no creen? El tipo de referencias que se da de la sabiduría en el libro de Enoc y en el Evangelio de San Juan y en los sinópticos, donde también se enfatiza que Jesús está sentado a la derecha del Padre. La inteligencia, en paralelo con la sabiduría, no encuentra su lugar entre los hombres. En el cuarto libro de Esdras, capítulo 5, versículos 9 al 10, se lee esto. Y en las aguas dulces se encontrarán salitres, y los amigos lucharán unos contra otros, y entonces el sentido se esconderá, y la inteligencia se apartará de su mansión, y será buscada por muchos, y no será encontrada, y se multiplicará la injusticia y la incontinencia sobre la tierra. Recuerden que estos libros ya se los pasé. Ustedes ya tienen el primer libro de Enoc y el cuarto de Esdras, en aquellos libros rojos que se llaman apócrifos del Antiguo Testamento. Les pasé los 6 tomos. El libro de Enoc es el cuarto tomo, de ahí tomé esta frase, y el cuarto libro de Esdras está en el sexto tomo de la colección Apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí están estos textos que directamente los copié de ahí para ponérselos aquí en esta diapositiva. Los textos, tanto de Enoc como el cuarto de Esdras, subrayan que los profetas son rechazados por aquellos a los que son enviados. Así lo vemos también en obras como Martirio de Isaías, capítulo 11, versículo 16. El volumen 1, tenemos también, por ejemplo, no es volumen, perdón, es sección 5 y versículo 1. Luego, Jubileos, capítulo 1, versículo 12. También profetas son rechazados por el pueblo. El tema de las pruebas sufridas por el profeta y de su rechazo es conocido por el Antiguo Testamento. Es citado abundantemente en torno al siglo I por los relatos de martirio de profetas y las peregrinaciones a los lugares considerados como sus sepulcros. El mundo judío del siglo I ofrece a Jesús la posibilidad de situar su muerte en la línea de los profetas perseguidos. Por eso es altamente probable que Jesús se haya identificado con los profetas perseguidos y haya dicho esas expresiones. Es necesario que vaya a Jerusalén porque no conviene que un profeta muera fuera de la ciudad santa. Ajá. En Lucas 13, 33 y 34, nos vamos ahí al capítulo 13 de Lucas. Tenemos unas expresiones. Lucas 13, 33, 34. Aquí está. Lucas 13:33, pero hoy, mañana y pasado mañana continuaré mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego versículo 34, comenzando la lamentación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados de Dios. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a sus pollitos, pero tú no quisiste. Por tanto, fíjense, en el contexto, como pongo en esta diapositiva, en época de Jesús existía la costumbre de ir a visitar los sepulcros de los profetas. La gente iba a visitar los sepulcros de los profetas, hacían memoria y se lamentaban por qué nuestros ancestros no escucharon a los profetas. No tendríamos que padecer lo que estamos padeciendo ahora con los romanos. Ajá. Esa era la idea de los judíos de tiempos de Jesús. Pues bien, entonces, si eso existía en el ambiente, es
perfectamente coherente con el ambiente que Jesús se considerase un profeta perseguido, porque empezó a recibir mucho rechazo, sobre todo de las autoridades religiosas de Jerusalén, y seguramente Jesús se enteró que existía un complot para matarlo. Y entonces de ahí crece la convicción de que tiene que estar en Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas. Y así Jesús, pues, quedaría como eternizado en la línea de los profetas, ¿no? Eso es lo que parece ser coherente con toda la investigación o la aplicación de los criterios de historicidad, ¿no? Tenemos el testimonio múltiple dentro y fuera de la Biblia de que existía esta conciencia de que los profetas son rechazados muchas veces por el pueblo de Dios. Tenemos también la coherencia contextual, ¿verdad? Por criterio de plausibilidad contextual. Es muy probable que Jesús se haya identificado con esos profetas y haya dicho esas frases que incluso los evangelistas reportan y ponen en labios de Jesús, aunque sea en distintos momentos de su vida, ya sea que estuviera en Nazaret, en la sinagoga, ya sea que hablara con personas que lo cuestionaban, ya sea que estuviera aquí en la entrada de la ciudad lamentándose de por qué la ciudad rechaza a los profetas y que es necesario. Dice, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En Lucas 13:33, ahí se va reflejando esta conciencia histórica del Jesús de entonces, ¿verdad? Mucho antes de que los evangelios se escribieran. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Son 11:03, vamos a tomarnos nuestro siguiente descanso, 10 minutos, y pasamos al tema de Jesús como sabiduría rechazada. ¿Ok? Bien, voy a dejar esta diapositiva por si alguien quiere tomar alguna nota. Ahorita nos vemos. Gracias, padre.